Para continuar con el proceso de la asignatura de tutoría en ambientes virtuales de aprendizaje de la maestría en educación médica, abordaremos el tema de Web 2.5, redes sociales e identidad digital, parte 1. Aunque en el programa se mencionaba Web 2.0, cabe destacar que la web ha ido avanzando progresivamente y en este punto incluso se habla de la Web 4.0. Por lo anterior, el video se enfocará particularmente en 5 elementos. Primero, iniciando con la historia y definiciones de lo que es la web y sus diferentes versiones. Segundo, avanzando en la introducción y justificación de la temática. Tercero, reconociendo la relevancia de la sociedad de la información. Cuarto, navegando y buscando información y reconociendo eso, qué implicación tiene para la definición de la web. Y por último, finalizando con el papel de la nueva generación o las nuevas generaciones actuales y las que vendrán a futuro, finalizando con una reflexión sobre la temática. Pues bien, un elemento muy importante en el momento de hablar sobre la historia y definiciones de lo que estamos mencionando nos permite remontarnos hacia alrededor de 1969, cuando nace Internet. Internet no es tan reciente e Internet hace referencia a un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. ¿Qué es lo que significa? Comunicación en la red, en donde en 1969, como ya mencioné, inició con la conexión de computadoras. Pero posteriormente a esa conexión, en 1990 nace la popular premisa que está en las páginas, la www, lo cual simplemente es un protocolo en el cual hace referencia a la conexión en la red, que es la definición, y el cual se explica como un medio de transmisión. Entonces, entendiendo esas particularidades y reconociendo el logo que está, pues inicialmente el www que nos permitía conectar sirvió como un protocolo para poder transmitir información entre un servidor y a algunas computadoras. Posteriormente, de esa transmisión que era unilateral, que sea de 1990, en donde las personas ingresaban a la web a buscar información, en el 2004 la web tuvo una evolución y un cambio, en donde ya las aplicaciones no solamente tenían una mirada unilateral, ya aquí la mirada era bilateral en donde se facilitaba el intercambio de información, en donde por ejemplo aparecen los grandes blogueros, aparecen los wikis, un ejemplo clave o popular es Wikipedia, en donde las distintas personas empiezan a trabajar para construir información, información colaborativa, en donde este tipo de entornos empiezan a emerger para compartir recursos. ¿Qué tipo de recursos? Documentos como los drives, videos, presentaciones, fotos, aparecen las primeras plataformas educativas, las aulas virtuales y también las redes sociales como un espacio de interacción entre las personas. Sin embargo, tiempo después, y los autores no se ponen de acuerdo, algunos dicen que el 2006, 2008, 2010, aparece una evolución de esta web 2.0. Y a pesar de que es muy reciente, eso no quiere decir que la web 2.0 haya finalizado, ya que la web 1.0, en donde era unilateral la transmisión de información, sí, y esto ocurre en el 2004. En cambio, la web 3.0 va de la mano con la 2.0, en donde la web 3.0 hace referencia a la generación de una web semántica. ¿Y esto a qué se refiere? En donde las interfaces para acceder a la información se convierten de una manera más sencilla. Y un ejemplo de esto, para explicar cómo se accede más fácil a la información, puede ser la indexación. La indexación para poder encontrar más sencilla la información, una información personalizada, en donde de acuerdo a las necesidades de cada persona, la información en la web llega a cada uno de ustedes y ustedes también la pueden hacer llegar a las distintas personas. Entonces los buscadores, las redes sociales u otros elementos como inteligencia artificial, apps, juegos online multijugador, inclusive la identidad digital y el Big Data
empiezan a emerger y a configurar lo que es la web 3.0. Incluso algunos dicen que este 3.0 puede hacer referencia al mecanismo o a la moda que tuvo hace mucho tiempo del 3D. La web 4.0 todavía no se ha configurado. Algunas personas dicen que implica una mayor personalización de la información, más una interfaz dependiendo a mis necesidades y que está muy conectado con la cuarta revolución industrial. Sin embargo, todavía es polémico la definición de estos elementos. Y esto lleva de la mano a definir lo que es una red social. ¿Qué es una red social? Y una red social, a diferencia de muchos, no es Facebook, no es Instagram. Si una red social tiene una definición inclusive mucho más atrás, en donde las estructuras sociales, en donde distintos grupos de personas están conectados los unos de los otros, inclusive antes por teléfono o por el correo, o simplemente conversar entre las personas implicaba tener una red social en donde las personas tenían distintos tipos de relaciones, amistad, parentesco, trabajo, intereses comunes, conocimientos, y a partir de ahí es la premisa que la red social que tenemos en la web 2.0 se empiezan a configurar, como este tipo de relaciones hacen que la vida de las personas sea mucho más sencilla. Y a partir de lo anterior, esto nos lleva a la teoría de 6 grados de separación, lo cual hay diferentes autores, ninguno se ha puesto de acuerdo, está desde 1930, 50, 67, 90, 2013, va cambiando dependiendo de cómo se define esa grado de interacción entre las personas. Y digamos que la más antigua y la más reciente son las que más se han puesto de acuerdo en la definición. Y la teoría de 6 grados de separación dice que las personas estamos conectadas y que se requieren 6 personas cercanas para poder conectar a todo el mundo. ¿Qué quiero decir? Que una persona o en sus contactos, en las redes sociales, y a partir de ahí se empiezan a cuantificar, solo con 6 personas se puede llegar a conectar todo el mundo, con 6 personas, eso es lo que establece. Esto para poder establecer y poder llegar a justificar cómo las personas estamos interconectadas. De esa manera, y después de entender las definiciones y la historia, es donde viene la relevancia de introducir y justificar el tema, en donde esta nueva sociedad de información y de conocimiento nos da distintas oportunidades de interacción, a distancia, en colaboración con diferentes culturas, en distintos propósitos, no solo el tema social, sino también puede ser lo educativo y durante toda la vida. Asimismo, las herramientas virtuales tienen múltiples momentos en el tiempo. Tenemos plataformas o herramientas sincrónicas, tenemos herramientas asincrónicas y tenemos plataformas integradas las cuales pueden ser mixtas, en donde en las sincrónicas con la sociedad de información donde las personas interactúan pueden hacerlo en un tiempo real, como por ejemplo chat. Ejemplos particulares y modernos son WhatsApp o Telegram e inclusive el chat de Facebook también podría servir videoconferencia o videollamadas por algunas de las aplicaciones anteriores o inclusive Skype o también herramientas asincrónicas como correos electrónicos o los mismos foros. Pero también tenemos plataformas integradoras, que son plataformas mixtas, las cuales cuando nacieron en el auge de la web 2.0 simplemente cumplían una labor única, o eran sincrónicas o eran asincrónicas, pero en este momento se pueden combinar. Por ejemplo, YouTube, uno puede enviar un video en un tiempo real o puede enviar un video y después ver la interacción de las personas. Lo mismo Facebook o Instagram. Uno puede enviar videos, imágenes o cosas en un tiempo real donde lo pueden ver a uno, pero también se puede esperar a que eso tenga una interacción posterior. Y en este punto llegaría una pregunta de reflexión. ¿Para qué usan ustedes Internet en este momento? ¿Cuál es el uso que les dan? Bajar archivos, leer, ver videos, chatear, jugar, estudiar, pagar, comprar u otros. Y esto para poder reflexionar y concluir que el uso que actualmente se le da de Internet puede ser amplísimo y cada vez las posibilidades y lo que nos proyectaremos a futuro todavía no lo podemos imaginar, pero para ver la facilidad de que este tipo de elementos empiecen a jugar en la vida de las personas. Esto nos lleva, después de avanzar, en definir lo que es la sociedad de la información, porque a partir de ese momento las tecnologías de información y comunicación, o como se conocen TICs, no son solo una correlación con el Internet. Incluso antes del Internet o de la web,
el periódico, la televisión o la radio eran parte de estas tecnologías, solo que, ¿por qué? Porque transmitían información a las personas. Y con el advenimiento del Internet, pues esto hizo que la transmisión de la información fuera mucho más sencilla e incluso se habla de NTICs. Y esa sociedad de la información tiene algunas particularidades. Es exuberante, es omnipresente, se irradia, tiene múltiple velocidad. Anteriormente un correo se demoraba mucho tiempo en llegar de una persona a otra. Actualmente simplemente con un clic yo puedo enviar correo, información, me puedo conectar, lo puedo ver. Es multilateral, también puede ser central, implica interactividad y es, también ya elimina la unilateralidad. Puede ser desigual y esto quiero decir que puede haber, es inequitativo porque hay poblaciones todavía muy rurales, marginadas y dependiendo de la zona geográfica del mundo, en donde no tienen esa posibilidad de acceder a información y quienes sí implicaría que tienen un grado más mayor de desarrollo heterogéneo, puede producir desorientación. En este momento ingresar a internet y buscar le pueden a uno aparecer 120.000 o millones de resultados cuando se quiere buscar sobre una temática. Y en este momento la ciudadanía que antes era pasiva empieza a incurrir en hechos mucho más diferentes. La sociedad empieza a cambiar, la sociedad y la ciudadanía empieza a ser mucho más activa. En ese punto, eso nos puede llegar a concluir que en este momento la sociedad de la información puede ser caótica, anárquica, pero también es autoorganizada. Y la comparación es la habitación de un adolescente. La habitación de un adolescente puede ser desordenada, pero el adolescente sabe dónde están las cosas. O el transporte público en América Latina. Por ejemplo, el Transmilenio. Se sabe que es un desorden, pero igual las personas van a llegar a su ruta. Y es una comparación para ver la sociedad de la información y conocimiento. Tiene mucha riqueza y plasticidad, tiene múltiples posibilidades, múltiples capas y niveles. Hay personas que simplemente buscan el periódico cuando ingresan y hay personas que pueden llegar a profundizar y encontrar inclusive los secretos del universo. Pero también implica enlaces e hipertexto y encontramos a partir de ahí la posibilidad de la web 2.0 y web 3.0. Después de entender esa dinámica, una pregunta importante es cómo navegamos y cómo buscamos. Y en este punto uno elige la página y la información a descargar, pero eso cambia el modelo expositivo que antes tenía la web 1.0 a un modelo constructivo. Y esto tiene muchas comparaciones con elementos educativos. Y las personas a lo largo del tiempo, a partir de los 90, han cambiado la forma como navegan y buscan información. Antes las personas decían, me lo bajé de internet. Ahora las personas dicen, me lo subí de internet. E incluso, si uno va más allá, son influencers o referentes de la temática y las personas me siguen y me hacen caso. Entonces, para ver eso, cómo ha cambiado la sociedad y la búsqueda de la información, incluso hay personas que ya no solo suben, sino también buscan a ese influencer para poder tener algunos consejos, incluso algunos de manera peligrosa, de personas que no necesariamente son las más idóneas, pero que son las personas que tienen la mayor empatía para lograr conectar en este mundo de información. Y en este punto nos lleva a una siguiente reflexión. Cuando ustedes tenían 10 años o eran inclusive más pequeños y se les deja una tarea, una búsqueda, investigar sobre un tema, ¿qué hacían? ¿En dónde buscaban? Y la pregunta es, hoy en día, ¿cómo lo realizan? Y eso nos lleva a discutir, e inclusive a pensar en que ese proceso actual, porque es que antes, a pesar de las limitaciones, podía ser un poco más sencillo porque uno tenía la encarta o tenía la enciclopedia y uno realizaba la búsqueda e investigaba. Pero actualmente, con tanta información, hablamos de la infoxicación. Hay exceso de información y eso puede generar ansiedad y frustración. Y como mencionó, han aparecido inclusive nuevas dinámicas para organizar esa información y eso se reconoce como la organización y procesamiento de datos a gran escala. Inclusive es una profesión, una especialización para poder condensar y llevar la información de una manera eficaz, oportuna y precisa a las personas. Y en este punto uno diría, ¿cómo uno busca? Uno cómo busca en Internet. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que hay buscadores. Google es el más conocido y el más usado, pero también hay otros. Y en este punto les preguntaría qué buscadores ustedes utilizan. Y la pregunta siguiente es, ¿cuál es el método? ¿Colocan las palabras completas? ¿Cómo aprender a cocinar por Internet? O colocan cocinar AND Internet. Entonces hay distintas formas y cada uno tiene su método. O pueden utilizar conectores
operadores booleanos y dependen también de la naturaleza y la fuente de información y ustedes deberán determinar la confiabilidad, porque si en el caso de salud quieren aprender sobre una determinada información, pues posiblemente Wikipedia o pueda ser una fuente de información pues básica, pero si ustedes van a investigar sobre una temática, pues el Rincón del Vago u otro tipo de plataformas no serán la mejor opción. Y hay distintos navegadores. Uno de los más viejos que ya pues caducó era Internet Explorer, que actualmente es Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, y eso tiene distintas características y cada uno de ustedes han reconocido que unos son más, tienen una interfaz mucho más sencilla que otros y eso depende también del sistema operativo de sus computadores. Pero también para recordar que la navegación ha tenido también una guerra y esto también ha evolucionado como por ejemplo el 96 al 2009, uno de los primeros navegadores era Netscape, que inclusive fue los que creó de la mano con Internet Explorer y por allá arriba en amarillo estaban los otros. Pero como Internet Explorer, que inclusive hoy en la actualidad muchos lo utilizan para descargar los otros porque viene preconfigurado, hizo que algunos alrededor en la mitad, alrededor de los 2000, quedaran eliminados y empiezan a aparecer otros como Firefox, Mozilla, que empiezan a tener emergencia. Y actualmente eso ha ido progresando. Porque Google con Chrome también ha tenido un despliegue, un auge muy importante en la sociedad de la información y conocimiento. Y en salud la pregunta importante es, ¿ustedes cómo buscan? ¿Qué escriptores, artículos de revistas, bases de datos, guías, literatura informal? Entonces en este punto también nos lleva a reflexionar cómo podemos utilizar la sociedad de información y conocimiento para potenciar lo que estamos haciendo. Lo que nos lleva a finalizar con el aspecto de la nueva generación. Estamos teniendo nuevas generaciones y no se les pide que ustedes compitan o entiendan todas las herramientas, pero también es fundamental entender a qué nos estamos enfrentando para podernos adaptar. Y esta es llamada la generación del clic. Más allá de millennials, centennials, esta es reconocida como la generación del clic, en donde a este tipo de generación la identidad digital es más importante, o es tan o más importante que la identidad de la vida real. Es grave que les suban una foto en donde salen mal. Es grave que les hagan un comentario negativo. Es grave para ellos. Es muy importante que su vida digital sea más importante que la real, en donde los viajes o en donde se presume es fundamental para esta generación. Pero también es una generación que tiene la capacidad de trabajar en paralelo. Pueden tener múltiples ventanas abiertas de manera secuencial dentro del proceso. Y asimismo, tienen dominios de medio de producción digital. Saben cómo se produce un video, cómo se sube, cómo se colocan emoticons. Y es una generación en la cual son productores y consumidores y se llaman prosumidores. Pero a su vez, esta nueva generación ha implicado la emergencia de nuevas profesiones, en donde simplemente ya no es necesario para ellos hacer un pregrado o una carrera formal, sino con cursos en línea de acuerdo a sus necesidades, programación, diseño, fotografía, han encontrado en la generación del click una nueva oportunidad. También son personas que tienen distintas plataformas e inclusive las monetizan o les pagan por publicidad y son los llamados influencers. Influencers que tienen 1.500.000 seguidores y por promocionar un producto les pagan, como por ejemplo una influencer muy famosa en Colombia que está en problemas, que se ganaba alrededor de 20 millones de pesos en el año 2019 en Colombia. También están los esports, en el cual con juegos específicos las personas juegan, también pueden ganar dinero, o también expertos en Big Data. Entonces eso implica que el mundo es un terreno de juego para esta nueva generación, en donde se eliminan las barreras temporales y geográficas. Y eso también trae implicaciones para la forma como las personas terminan aprendiendo. Y esto nos lleva a una reflexión final. Ahí es importante entender la diferencia entre las distintas web, la 1.0, la 2.0, la 3.0, qué oportunidades y desafíos traen para ustedes en el ámbito educativo la web 2.0 y la 3.0 y cómo se imaginan que será la web del futuro. Esas reflexiones son muy importantes para adaptar nuestro proceso y así, en esa adaptación, diseñar distintos elementos para que nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje se pueda adaptar a las nuevas generaciones.
Muchísimas gracias.